la presentación hecha de la querida gente de Distribuidora Forma. Ya estamos en el momento exacto, en el preciso tiempo de aprender más seguramente, y hay una gran necesidad de aprender porque siempre el profesor tiene el concepto justo. Me estoy refiriendo al profesor Germán López, que dirige la Asociación Cultural Belgraniana. Profe, muy bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Mario, un saludo para vos y toda tu audiencia. Bueno, realmente extraordinario, ¿no? Este ítem que vas a tocar hoy, venís desarrollando distintos aspectos y hoy vas a estar mirando un poquito el tema de la importancia del mercado interno para el desarrollo de la industria nacional, ¿no? Visto, observado desde la pluma y desde la visión de Manuel Belgrano. Sí, Mario, ya con esto comenzamos a tratar temas poco difundidos y poco conocidos, ¿no? Está bien, claro, está bien. Que él había pensado seriamente, por ejemplo, crear un amplio mercado interno, que es el tema de hoy, pero también habló sobre la inflación, sobre la deuda externa, sobre la tasa de interés, los créditos, los seguros, es decir, una diversidad de temas, una multiplicidad de temas económicos que vamos a ir tratando de a poco en los futuros micros, ¿no? Sí, está bien. Y esto nos muestra la profundidad del pensamiento belgraniano y el dominio de la disciplina económica que tenía, ¿no? Ahora, la pregunta es si era solamente Belgrano quien pensaba en estos términos económicos. Y en realidad no era él el único, ¿no? Hubo un grupo de patriotas ahí estaba Hipólito Vieites, Labardén, Mariano Moreno con su plan de operaciones, es decir, era un proyecto colectivo lo que estaba sucediendo, ¿no? Un conjunto de personas que pensaban en un cambio de rumbo, apoyado en las ideas del liberalismo económico, aunque no totalmente. Hay aspectos de su pensamiento que son muy liberales y otros que responden al más profundo proteccionismo. Hay que comprender que estaban en una etapa de transición donde el mundo estaba cambiando, ¿no? Y la disciplina económica en proceso de construcción. Y en estas latitudes se refleja a través de un pensamiento económico ecléctico, ¿no? Toman algunos conceptos de las principales corrientes económicas de la época y las adaptan a la realidad económica del virreinato. Y esto es muy importante, Mario, porque no copian modelos de afuera, sino que adaptan esas ideas y descartan otras. Claro. Era un pensamiento que estaban construyendo. Entre esas ideas estaba la de conformar un amplio mercado interno, que era un profundo desafío para la época, ¿no? Porque la población era exigua. Por eso más adelante Alberti iba a decir gobernar es poblar. ¿Por qué es importante el mercado interno? Porque es la condición de posibilidad para el desarrollo de la industria. Sin un amplio mercado interno no puede haber industria. Por eso Belgrano dice, el alma de los estados es el comercio interior. Y esto lo dice en la memoria escrita y presentada al Real Consulado el 9 de junio de 1810. El alma de los estados es el comercio interior. Cuando una persona profundamente cristiana, como lo era Belgrano, dice que el mercado interno es el alma de los estados, nos está diciendo todo. Porque para la teología cristiana no hay nada más superior y trascendente que el alma de las personas. Esta es una de las cosas que nos lleva a pensar que Belgrano buscaba alcanzar un desarrollo manufacturero, es decir, buscaba industrializar el virreinato del Río de la Plata. Pero además nos dice que debemos observar a la nación china, ya en aquella época. ¿Por qué Belgrano hace 200 años nos decía que teníamos que observar a China? Porque China era un país industrial. Y dice Belgrano, y cito textual, la nación china está dando a todas las del mundo conocido un ejemplo constante de lo que es el comercio interior auxiliado. Y acá nos debemos preguntar, ¿auxiliado por quién? Y es auxiliado por el Estado, ¿no es cierto? No hay país más poblado que el que habita, ni nación más poderosa en el orbe. Todas las que se llaman cultas van en busca de sus efectos, llevándole la plata acuñada, principalmente la nuestra, para aumentar su grandeza, ostentación y lujo. Su comercio interno es inmenso y el externo es insignificante, dice Belgrano. Tan proteccionista era China
que Gran Bretaña le fue imperioso recurrir a la guerra del opio. Recordarán la guerra del opio. Única mercancía que podrían introducir de contrabando y que le otorgó la posibilidad de derrumbar la economía china a través del narcotráfico. Gran Bretaña va a ser el primer estado narcotraficante. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en China en el siglo XVIII? Bueno, en el siglo XVIII China era una potencia industrial. Y esto lo reconoce el mismo Adam Smith, que dice, y cito textual, China es un país mucho más rico que en cualquier región europea. No preveía ningún cambio en esa desventaja y no pareció darse cuenta de que estaba escribiendo el comienzo de lo que se ha dado en llamar la revolución industrial. China es tomada como ejemplo por Adam Smith, porque él veía que en ese país había seguido lo que él llama el curso natural de las cosas. Y el curso natural de las cosas era, la mayor parte del capital se invierte en primer lugar en la agricultura, después en la industria y por último en el comercio exterior. Y esto estaban observando. Según un historiador británico, John Hobson, dice que mucho antes que en Gran Bretaña se produce el milagro industrial chino. Y lo dice de esta manera, el milagro industrial chino se produjo a lo largo de un periodo de 1500 años y culminó con la Revolución Sung, unos 600 años antes de que Gran Bretaña iniciara su fase de industrialización. Vale la pena fijar con detalle nuestra atención en el milagro industrial chino, pues fue el acontecimiento más importante de la historia del poder intensivo global entre el 1100 y el 1800. En efecto, fue la difusión de los numerosos logros tecnológicos y conceptuales de la China Sung lo que determinó de manera significativa la irrupción de Occidente. Es decir, en China estaban ocurriendo cosas muy interesantes. China, por ejemplo, descubre el acero en el siglo II, el papel en el siglo VI, la imprenta en el siglo VIII, el papel moneda en el siglo IX. Marco Polo, en sus viajes, observa que los chinos hacían transacciones e intercambiaban papeles, pero no comprendía lo que estaba sucediendo, no tenía las categorías para interpretar qué era lo que estaba sucediendo, y estaban haciendo transacciones en dinero. Para el año 1078 producía 125.000 toneladas de hierro. Europa no produjo esas cantidades hasta después de 1700. Entonces hoy decimos que China es una potencia, ya era una potencia, nada más que hizo una siesta de 200 años y ahora se despertó, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que Belgrano estaba pensando en un desarrollo industrial y no simplemente en la exportación de materias primas. Por ello, la importancia del mercado interno. Único medio eficaz para el desarrollo de la industria, ¿no? Claro, exactamente. Actualmente la industria emplea alrededor del 20% del empleo privado, formal, del país. Por cada empleo directo genera 2,5 empleos de modo indirecto en otras actividades que tienen que ver y están relacionadas con la logística, con los servicios, con los transportes, bueno. Además es una actividad con mayor salario, ¿no? Superando el 50% del promedio nacional. Es decir, que para tener un amplio mercado interno se necesita tener población. Además es otra condición que necesitamos, ¿no? Exacto. Y Belgrano también hablaba de esto. Decía, una gran población es una gran ventaja que pone al pueblo en estado de proveer a otros pueblos lo más que se pueda. La población depende de las facilidades que encuentran los ciudadanos para procurarse una subsistencia asegurada por el trabajo y de su seguridad personal. Pero dice, cuando esto no ocurre, ya sea por crisis o por causas extraordinarias, dice Belgrano, es el legislador quien debe prevenir los efectos. Él alimenta a sus obreros o les provee de trabajo. Observemos que dice que es el legislador, o sea, es el poder político, el responsable de dar trabajo a sus obreros. No dice que es el mercado. ¿No? Dice Belgrano, de aquí se sigue, y cito textual, que siendo tan necesaria la población, debe reprimirse la ociosidad
Las casas de trabajo son el principal remedio que los pueblos políticos emplean. Esa es la mirada de Belgrano con respecto al mercado interno. Por eso nosotros creemos que él estaba pensando en desarrollar la industria, ¿no? Exacto. Sí, y fíjate... Para finalizar tenemos que decir que existía en nuestros padres fundadores la idea de industrializar el país. Siempre existió esta idea. San Martín, por ejemplo, dio cabalas muestra de esto, cuando para crear su ejército de los Andes tuvo que articular los mercados de todas las provincias del norte y ponerlas a producir. Pero además creó las denominadas maestranzas. Las maestranzas junto con Fray Luis Beltrán, que no eran otra cosa que verdaderas fábricas de armamento, ¿no? Las modernas fabricaciones militares. En esa época tenían más de 700 operarios. El mismo Manuel Belgrano creó fábricas de armamento en Tucumán y otra en Buenos Aires, ¿no? Ambas con muchísimas dificultades, por supuesto, pero por la falta de conocimiento, ¿no? Pero lograron construir y sobre todo reparar armamento. Es decir, que nosotros como argentinos tenemos que hacernos cargo de nuestras más profundas tradiciones, que son estas. Exacto. Y saber que de las situaciones críticas se sale solamente con trabajo, se sale solamente trabajando, Mario. Sí, y mirando al mercado interno, ¿no? Vos lo señalabas también recién, profe, esa creo yo que es una clave interesantísima, ¿no? Y es la condición de posibilidad para el desarrollo de la industria. Sí, y cómo los gobiernos o el Estado tiene que propiciar ese engranaje, ¿no? De unión entre lo público y lo privado, es evidente, ¿no? Sí, no hay que incentivar las contradicciones. Yo estaba escuchando tu editorial y lo que se ha hecho durante muchos años en nuestra sociedad es incentivar las contradicciones. Cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es establecer alianzas, ¿no es cierto? Superar esas contradicciones, cerrar esas grietas, y ponernos a pensar verdaderamente en cómo hacemos crecer este país. Esto que dice Belgrano, que decía San Martín, son proyectos políticos, vigentes aún. Exacto. No es algo que pasó hace 200 años y no tienen vigencia. Cualquier partido político podría tomar esto y presentarlo como un proyecto político. Y bueno, y lo hicieron pensando en los intereses de la patria, lo hicieron pensando en el bien común. Exacto. Donde estaba todo por hacer, ¿no? Me parece que esa es una visión también interesante. Estaba todo por hacer. Estaba todo por hacerse. Y lo hicieron desinteresadamente. Fray Beltrán muere en extrema pobreza. Y había construido las fábricas y las maestranzas en Cuyo, ¿no? Un hombre, un genio en cuanto al el desarrollo de la tecnología. Gracias a él, San Martín pudo cruzar todo lo que es su logística, cañones, municiones, etcétera. Bueno, y estas personas lo hicieron por nada. También es para considerar esto, ¿no? Sí, tenés razón. Por ejemplo, Mosconi, cuando hizo YPF. Mosconi, cuando creó el YPF, le buscaron actos de corrupción por todas partes. Y cuando fallece, le encuentran solamente en su caja, en su depósito bancario, 9 pesos. Y había sido presidente de IPF. Entonces, hay toda una tradición que nosotros debemos reivindicar, que tiene que ver con Mosconi, que tiene que ver con Sabio, que tiene que ver con Moreno, con Belgrano, con San Martín. Hay toda una tradición industrial, industrialista. Si nosotros no generamos trabajo, va a ser muy difícil terminar con los planes. Exacto. Si para terminar con los planes hay que crear trabajo, y para crear trabajo intensivo solamente en la industria. Exacto. Sí, hay que permitir el establecimiento industrial y no agobiarlo con impuestos, ¿no? También yo creo que esa es una de las cuestiones a tener en cuenta siempre, porque los industriales dicen, bueno, hoy estamos agobiados. Y también otro tema que me han confesado algunos industriales locales, profe, tiene que ver con la cuestión de la mano de obra, ¿no? Es decir, del empleado. Hoy el empleado puede ser ocupado, pero ¿quién lo capacita?
ese es otro tema también, ¿no? Es decir, ¿tiene que correr la capacitación por cuenta de la empresa o tiene que estar por ahí el Estado municipal o el Estado provincial brindando algún tipo de ayuda, es decir, de alguna exención impositiva? Es todo un tema también interesantísimo, ¿eh? La mano de obra en la industria. Sí, ahora si tomamos los criterios que están planteando Belgrano acá, él dice es ser legislador, ¿no es cierto? Es muy claro él cuando menciona la función del legislador. La función del legislador es el de alimentar a sus obreros y de proveerle trabajo. Eso es muy claro Belgrano con esto. Claro, sí. O sea que el Estado no debiera quitarle el bulto, ¿no? A estas cuestiones. Por supuesto, por eso digo, no es el mercado. Según Belgrano, no es el mercado, es el legislador. Él alimenta a sus obreros y él les provee de trabajo. Sí, estoy citando textual. Sí, está bien. Entonces, claro que no se tiene que correr el Estado, no tiene que dejarlo todos en manos del mercado. Tampoco vamos a ser estatizadores seriales, pero digo, hay que establecer siempre lo que hizo Belgrano es el justo medio. El justo medio, sí. Hoy se diría reglas claras, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sí, claro que claro. Reglas claras y que permanezcan, ¿no? Que no vayan cambiando de acuerdo al viento que está en el poder, al gobierno de turno. Y bueno, en eso nos tendremos que poner de acuerdo en un proyecto político, estratégico, a largo plazo. Claro. Es decir, hay 4 o 5 puntos fundamentales, entre uno de ellos es, vamos a ser un país exportador de materias primas o vamos a ser un país con desarrollo industrial. Bueno, tenemos que poner de acuerdo en eso. Si logramos ponernos de acuerdo en eso, podemos planificar a largo plazo, 30, 35 años, 40 años. Sí. Mientras tanto, siempre vamos a estar actuando sobre la coyuntura. Claro. Y bueno, eso es muy difícil conseguir. Sí. Profe, me gustaría que vos por ahí redondees un poquito, sintetices en 2 o 3 frases este interesantísimo micro de hoy. ¿Cuál sería el resumen, el balance que nos das el día de hoy? Sí, bueno, primero, esto de que estaban pensando nuestros padres fundadores, que es en crear un país con desarrollo industrial, ¿no? La industria es lo que va a traer luego el trabajo intensivo, que era lo que necesitaban en aquella época y es lo que necesitamos hoy. ¿Cómo hacemos para crear trabajo? ¿Cómo hacemos para crear nuevas fuentes de trabajo? Bueno, tenemos los criterios, están los criterios, y ya se ha hecho acá. Nosotros somos el único país de Sudamérica que tenemos aspiraciones industriales y lo hemos demostrado en diferentes periodos de nuestra historia. Solamente hay que retomar ese camino. Exacto. Sí. ¿Por qué no se retoma? Bueno, ahí sí que no sabría decirte, pero hay que retomar el camino del desarrollo industrial, no nos queda otra. Hay que salir del modelo agroexportador, ¿no? Claro, y esto no es estar en contra de la agricultura, sino que la agricultura también va a participar de ese modelo. No, porque si no, nosotros caemos recién estábamos hablando de incentivar las contradicciones. No hay que incentivar las contradicciones. La agricultura y la industria van de la mano. Las dos son necesarias. Nosotros necesitamos producir y producir todo. Producir agricultura y producir industria. Está bien. Sin caer en falsas contradicciones, que eso es en lo que nos han hecho caer, en falsas contradicciones. No hay contradicciones acá, los dos, tanto la agricultura, tanto la industria, nos demuestra Belgrano, que van de la mano en el desarrollo productivo. Muy bien. Profe, un gustazo enorme como siempre, escucharte, estar atento a lo que vas marcando y bueno, seguramente la semana que viene volveremos a tener un hito, en este caso el martes 2 de mayo estaremos nuevamente contigo si Dios quiere. Por ahí te llamo antes, si surge algún tema como el otro día, como el viernes, pero si no nos mandamos el martes. Cómo no, Mario. Muchísimas gracias por este espacio y un saludo para vos y toda tu audiencia. Gracias, profe, gracias.